Bienvenidos a Refugio Alfa. Hoy tenemos un podcast especial. Contamos con un experto en publicidad, en marketing, una persona experta en captar la esencia de todo lo que graba su cámara. Bienvenido, Juanjo Samper. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por invitarme. Muy bien. Yo espero que te sientas a gusto aquí en el Refugio Alfa, que estés bien, que disfrutes esta horita y media, en fin, lo que estemos grabando. Así que... Sí, la verdad que el ambiente y lo acogederos que sois, me encanta lo que habéis montado aquí en tan poco tiempo y lo que estáis montando y lo que está por llegar, ¿no? Sí. Además, tú eres invitado de Sebastián. Sí. O sea, fue Sebastián el que te invitó a venir al Refugio Alfa. Yo recuerdo que él hablaba de que tenías que venir. Cuando, bueno, como sabes, siempre nuestros invitados invitan a otros invitados. Sí. Y él hablaba de ti de que bueno, pues que tenías ese don de captar, ¿no? Captar esa esencia en tu trabajo como cámara. Sí, eso es. Él siempre me lo recuerda. Él me presenta mejor a mí que yo mismo. Porque como que tiene... Lo define muy bien y a veces digo, bueno, me quedo esto como eslogan si no te importa. Sí, bueno, me dedico al mundo audiovisual, a hacer publicidad, a hacer cortometrajes, a hacer documentales, y consiste en adelantarte un paso para captar lo que está ocurriendo delante de la cámara y sobre todo vivirlo para poder contarlo. Eso me ha llevado, me gusta mucho este trabajo sobre todo porque me ha llevado a rincones que digo, si no fuera por este trabajo yo aquí no podría estar. Círculos de gente que está, no sé, haciendo una formación holística, por ejemplo, sí, que es algo muy, pues eso, muy hippie, muy hierbas, como diríamos, ¿no? Sí. Otras veces estás en una empresa que es una manufactoría de lechugas y han pasado un día y dices, ostras, ¿cómo te puede volar la cabeza de lo que estabas haciendo ayer a hoy? Todo es con la cámara, pero sin embargo no tiene nada que ver y de todo se aprende mucho, ¿eh? O sea, son como mundos muy diferentes y te dejan entrar hasta la cocina. Yo siempre lo digo, con una cámara de vídeo o con una escalera entras a cualquier lado. Es así. Y bueno, hablábamos antes de que, bueno, eres ingeniero. Sí, pero no lo digo mucho, la verdad. Claro, sí. Porque te he presentado como experto en marketing, en publicidad, pero tus estudios en realidad son de ingeniería. Así que últimamente tengo que decirte que están viniendo muchos ingenieros por el Refugio Alfa. O sea que ya casi es la casa de los ingenieros. Pero bueno, ¿qué fue lo que te llevó a dejar esa ingeniería? Es un cambio muy radical, son mundos muy diferentes. Sí, bueno, en realidad lo que cambió fue la ingeniería, no yo. Te explico. Yo quería aplicar la creatividad, sí, y por eso la ingeniería de diseño, que fue la que elegí, ingeniería técnica de diseño, digo, bueno, aquí voy a inventar yo cosas, aparatos. Siempre de pequeño me gustaba mucho jugar a crear cosas nuevas y en un momento dado el propio sistema, digamos, de educación, como pasa en el cole, te va llevando a ser un tío que se queda en un cubículo y que levanta planos, es decir, sota caballo rey y olvídate de crear nada. Lo vi de primero de carrera hasta el final. Consistía en hacer de lo que es la creatividad y lo que es diseñar y todo lo relacionado con el arte, bajarlo a levantar planos y medir y hacer. Mis compañeros de carrera coinciden en eso, lo que pasa es que a algunos, bueno, les ha gustado más o menos estar en una oficina. Pero yo dije, no, yo quiero crear, de verdad. No me gusta esto tan de números y de... Entonces descubrí por el camino, en los veranos, digamos, otra actividad que era el tema de los vídeos. Y se fue dando y fui aprendiendo el oficio sin darme cuenta casi. Porque cuando terminé la carrera digo, ostras, ¿ahora qué hago de mi vida? ¿Sigo los pasos que debería seguir? ¿O esto que no sé qué va a pasar con ello puede ser un trabajo para mí? Acerté. Pero me cuesta. Esto es lo tuyo. Esto es lo mío, pero claro, al haber estudiado algo que no tiene nada que ver, pues he tenido que pasar por fontanero, albañil, fundición, camarero y todos los oficios que recuerdo. Bueno,
Estamos en España, también te digo que... Sí. También te digo algo, Rubén, me ha enseñado mucho más, está feo a veces decirlo, pero me ha enseñado mucho más todo eso que no está relacionado con lo que supuestamente está dedicado a aprender uno. Por ejemplo, siempre lo digo, mi amigo Sebas, el que me invitó, Sí. yo siempre decía, Sebas, es que a mí lo que me ha aportado mucho en todo este tiempo, en esos 6 años que estaba estudiando la carrera, es que en los veranos me iba a hacer ferias medievales. Y recorría España con una furgoneta y me buscaba la vida. En plan hippie. En plan hippie capitalista, porque claro, se consistía en ganar dinero, ¿no? Sí, sí. Pero era muy aleatorio todo lo que pasaba, era muy caos. No sabías qué iba a ocurrir o en qué sitio ibas a estar el fin de semana siguiente, y con los recursos mínimos a veces. Y se aprende mucho de eso. Como estaba compaginado con los años de la carrera, digo, tío, yo he aprendido más de aquí, de la gente, a veces la supervivencia, de la calle, de la economía incluso, de si no te mueves no ganas, que en el tiempo de carrera. Y cuando me presentaba en los círculos de amigos, decía, no, pues lo primero o lo segundo que decía, pues me dedicaba a las ferias medievales. Y me decía, tío, eres ingeniero y te presentas así. A veces el valor que tienen las cosas o el valor que tiene el aprendizaje es, para cada uno, no es general, no es holístico, ¿no? Es decir, para mí eso tiene mucho valor, para otros menos. Hay veces que una ingeniería te abre las puertas, otras veces te las cierra, ¿no? Entonces, tengo el título guardado en un cajón, me sabe mal, pero no lo he utilizado nunca más. Sí, de hecho, hay muchísima gente que, bueno, te vas a sus casas y tienen todos los títulos en la pared, que si, no sé, corte del jamón, y tiene el título puesto ahí. El graduado en secundaria y el título. Y cuando llegas y parece un museo, ¿no? Todos los títulos. Y luego tengo amigos que, por ejemplo, tienen unas formaciones tremendas y, como dices, tienen hecho un rollo guardado por ahí y dices, pues a mí no me sirve nada ese papel, si no es... Se puede comparar con la ropa que llevan los que de verdad tienen dinero, ¿no? Sí. ¿Qué tienen que mostrarte ellos llevando un Dolce & Gabbana? Ellos van a venir en chándal porque están seguros de lo que son. Y es cierto, ¿eh? Eso lo he visto muchísimas veces de esas personas que se dicen, ¿no? Que quieren aparentar tener dinero y entonces van súper vestidos de marca, van con las últimas deportivas, con tal, el reloj que... Y luego ves un súper millonario y va con un Casio y va con... Sí. En fin, que lo ves súper modesto, que no dirías que es rico. Las cosas que lleva puestas o el coche que tiene no es su identidad. Él ya sabe que tiene dinero, pero... Totalmente. ¿Verdad? De hecho, estoy recordando un vídeo que hay en las redes sociales de un tipo que lo ves así con el pelo súper canoso. Pero ese se ha pasado también, te digo, ¿eh? Se ha pasado porque se ha ido al otro extremo, ¿no? Y el tío lo ve así y parece un vagabundo. Uh-huh. Y resulta que es el CEO y bueno, tiene un montón de empresas. El tío es un CEO de una multinacional. Y el tío tiene un Lamborghini, tiene un Ferrari, tiene bueno, una colección de coches alucinante. Pero ves por la calle y te da pena. Dices, jolín, pobre tico, es que la vida la ha tratado mal, ¿sabes? Es verdad que nos confundimos, ¿no? A veces nos dedicamos tanto a construir un personaje que nos olvidamos de quién somos. Y no hay que culpar a nadie de estas cosas, porque a veces vienen dado de casa que te dicen tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener un buen coche, tienes que tener y ser. Se nos olvida esa parte. Por ejemplo, cuando ves a alguien que se apoya mucho en el personaje, luego entras a tener una conversación de más de 10 minutos y no hay nada más que rascar. Desaparece. Claro. Entonces, esas conversaciones profundas las esquivan constantemente. Entonces, ¿qué quieren? Ponerte ahí en la mesa lo que tienen o lo que dejan de tener o lo que quisieran tener. Y es una pena. Pero es un aprendizaje que socialmente está aceptado también. No se puede, yo siempre digo, no hay que culpar a nadie, hay que ver qué dolor hay detrás o de dónde viene el hecho de que esa persona actúe así. Hay gente que podríamos decir, hostia, es que esta persona es muy mala. Bueno, ¿qué dolor está tapando para actuar así? Nadie es malo, solo creo que están equivocados. Bien, estás hablando del personaje y bueno, has entrado en un tema muy profundo que no lo voy a esquivar. ¿Te gustan estos temas? Me gusta mucho y creo que después vamos a reenganchar ahí.
Pero, bien, estamos un poco en el Juanjo publicista, ¿no? Sí. Y bueno, va todo un poco al hilo del personaje. Es decir, la publicidad al final es eso, ¿no? Es como venderte algo, venderte, pues ya sea un producto, o sea una persona, ya sea una empresa. Vender, construir eso. O sea, ¿cómo asimilas? ¿Cómo entiendes ese mundo? Ahí me gusta mucho esa pregunta porque es la diferencia que hacemos en mi equipo, digamos. Cuando una empresa dice, es que quiero mostrar que tengo este producto, que tengo esta nave, que tengo esta flota de camiones. A la gente no le interesa lo que tú tienes, a la gente le interesa lo que tú eres. Eso se lleva a la persona, que es lo mismo que estamos hablando ahora, sí. Y se lleva a la empresa. Una empresa tiene una identidad, unos valores, una historia, un equipo humano que la forma. Bien, ¿por qué no hablamos de eso? Eso va a conectar con las personas. Porque si tú tienes 400 camiones y 10 naves, a mí no me aporta eso, porque es lo que tú tienes. Está bien, seguramente darás un mejor servicio, pero es que hay otro que da un servicio igual. ¿Por qué te tengo que comprar a ti? Y se parece mucho a las relaciones humanas. ¿Por qué tengo que quedarme contigo si esta otra persona tiene más que ofrecer que tú aparentemente? Bien, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay después de esos 10 minutos de conversación? ¿Qué hay en una empresa cuando entras hasta el fondo y conoces al CEO, a los empleados? ¿Se respira bien ahí? ¿Hay buena situación de trabajo? ¿O simplemente me quieres mostrar que sois aquí 200 empleados? Y los 200 están cabreados y quieren irse a otro trabajo porque se les trata mal. Siempre hay una esencia. Y ahí es donde yo entro a contar esa esencia y me trato de involucrar dentro de lo que está ocurriendo ahí, porque a la hora de elegir la música, algo tan sencillo como la música, como la elijas mal, no estás conectando con la empresa. Sí. Y puede ser un rock and roll, puede ser un vídeo de estos de rock and roll, o puede ser algo con un indie que te va contando una historia con una guitarrita. Pero totalmente. Tengo la suerte que hasta ahora no me he equivocado, y creo que es porque me he interesado en ver la identidad de la empresa. Me pasa con las personas a veces, que también, pues a lo mejor por suerte o por desgracia, después de muchas experiencias interactuando con personas, sabes esta persona si hay trasfondo, si hay maldad o si hay buena voluntad. Bueno, ¿y cómo eres capaz de ver eso? ¿En qué te fijas? ¿Cuáles son realmente...? Porque claro, yo imagino que mucha gente que vea el podcast te escucha y me fijo, ellos también se quieren fijar o quieren entender o comprender cómo me puedo fijar yo en ese trasfondo de esa persona. ¿De qué manera? Pues siempre hay una historia detrás de todos, ¿no? El tema es la que te cuentan y el tema es la que hay, ¿no? Cuando coinciden... Porque estamos entrando... O sea, creo que ya hemos abandonado la publicidad hace un rato. Bueno, es que está todo relacionado. Está muy relacionado, realmente todas las relaciones humanas llevan publicidad. Sí. Porque yo cuando vengo aquí, la ropa que llevo, cómo te he saludado al entrar, sí. Que hay gente que hasta mide eso. ¿No? Si levantan las cejas es que se alegran de verte. Y si no, es solo fingen. Bueno... Sí, ahí tenemos al todo es marketing. Sí, de hecho sigo yo un chico que habla de eso, de la... ¿Cómo se dice? Del tema no verbal, ¿no? ¿Cómo se dice? De las expresiones no verbales, ¿no? Los millones de gestos que estamos teniendo ahora tú y yo, sí. que nos están diciendo si esta persona sí o si esta persona no. Y es algo que a lo mejor socialmente nos interesa estar relacionado con esta persona, pero algo en nuestro interior nos dice, no, esta persona crea un rechazo. Eso hay que atenderlo más de lo que se atiende. Porque muchas veces pasa que nos interesa... ¿Tú te fijas en eso? Sí, involuntariamente sí. Y es porque, por mi trabajo, llevo tantas horas de ver esos gestos, esos microgestos, esos tonos en la voz, la modulación de a veces cómo te están diciendo algo, que accidentalmente llegas a percibirlo. O sea, ¿me estás psicoanalizando en este momento? No, yo no, mi subconsciente, pero... Tu subconsciente me está analizando en este momento, ¿no? Todos lo hacemos. Ahora me estás dando una carga, claro, no sé si levantar las cejas y no levantarlas. No, pero yo no soy experto en eso porque no sabría hacerte una lista de ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando llevas mucho tiempo trabajando con las emociones, digamos, que más que el audiovisual yo diría que trabajo con las emociones, porque es lo que plasmo después, accidentalmente los percibes sin querer.
Y realmente cuando tratas de representar emociones en un vídeo para que la persona se quede a verlo hasta el final y le transmita lo que la empresa quiere transmitir, lo que estás haciendo es componer. No estás editando un vídeo, estás componiendo un vídeo. Digo componer porque se parece más a cuando creas una canción. A mí me gusta mucho la música, sé tocar un poco el piano, no que sea experto en eso, pero entiendo cómo funcionan las notas y cómo esto debería sonar. Y mi abuelo me enseñó esto y de oído, casi, porque él aprendió de oído y me enseñó de oído. Y casi que lo sientes, ¿no? Sientes que esto está quedando bien o sientes que esto no termina de cerrar. Es como que no podrías explicarlo muchas veces, pero sí puedes intuirlo. Uh-huh. Estabas hablando acerca de las emociones y sí, es cierto, yo lo veo así también. Es decir, cuando la publicidad, al final lo que tiene que despertar justamente son esas emociones. Entonces, hablando no solamente estás hablando de entrar a tu cliente, ver la realidad y tratar de mostrarla de una forma, pues, lógicamente es publicidad. O sea, no, si una empresa sí. no se respira un buen ambiente, no vas a hacer un vídeo del mal ambiente. Es obviamente, sí. Si tienes que construir un mundo, ¿no?, a través de tu trabajo. Es sano despedir clientes a veces, ¿eh? Es sano. Es decir, hay gente con la que no sale a cuenta trabajar y no pasa nada. Puedes decirle, vale, mira, no soy la persona indicada para hacerte un vídeo. Y a veces pasa por la no alineación. Perdona, Juanjo. ¿Quieres decir que, por ejemplo, tú tienes que contar realidades? ¿Es lo que estás tratando de decir? Porque, claro, perdona que yo estoy hablando de algo que no domino, pero más o menos puedo intuir al final. Un publicista lo que te tiene que vender hielo en el Polo Norte. Sí. Tiene que despertar el interés y la necesidad, ¿no? Esa necesidad del hielo, aunque esté rodeado de hielo, o sea, al final, ¿no? Sí. Entonces, claro, no te puedo vender nada si te digo, oye, no hace falta que me compres porque estás rodeado de hielo. Me estoy explicando, ¿no? Es decir, claro, al final el publicista tiene que ser capaz de venderte eso, ¿no? Hay veces que... Más allá de la verdad. Sí, pero hay veces que choca con la honestidad. Si le vendes hielo a un esquimal, bueno, si te lo puede pagar, está perfecto. Pero hay veces que ya choca con valores que uno tiene. Por ejemplo, hay gente que se aprovecha para venderte algo de la miseria de la otra persona. De la miseria me refiero a la situación mala que pueda tener. Entonces, ¿qué hace la publicidad inicialmente? Tocar un dolor. Si tú quieres estatus, yo te voy a vender un coche que dice que tú tienes cierto estatus. Entonces, si yo toco ese dolor y te vendo un coche, bueno, estamos hablando de algo que puedes casi elegir, ¿no? Pero si tú tienes un dolor muy grande y yo te vendo un curso que te promete que te va a hacer rico, bueno, lo que estoy haciendo es jugar con tu sentimiento de escasez, con una oportunidad que realmente no va a llegar después. No puedes ayudar a esa persona que venda porque el fin último es miserable. Entonces, hay algún tipo de publicidad honesta, ¿no? Es decir, sí. Porque yo, como usuario, claro, lo que vemos de la publicidad justamente es lo que te he expresado anteriormente. Es decir, que te van a tratar de vender lo invendible. Pero que tú me hablas de una publicidad honesta, ¿no? Una publicidad de, oye, si esto no es eficaz, no lo voy a promocionar. A ver, yo no lo haría. Yo no... Volviendo al tema de las relaciones humanas, es que está todo relacionado. Sí. Y yo trabajo igual que vivo, no veo una diferencia. Es parte de la vida. El trabajo es parte de la vida. No puedes ser una persona aquí y otra no. Yo no le presentaría a un amigo a alguien que estafa, o a alguien que hace daño, o a alguien que tiene maldad. O sea, no le presentaría, o se lo presentaría diciendo cuidado. Ojo. Entonces, a la hora de vender, porque todo el tiempo nos estamos relacionando con nosotros mismos. Eso funciona así. Si lo que veo en ti, si veo algo que no me gusta de ti, es algo que seguramente tenga yo para trabajar, ¿no? Cuando decidimos rechazar trabajos y decir esto no es para nosotros, no son muchas veces, porque la mayoría de las veces claro, se trata de
de algo inocuo, de decir, bueno, esta persona tiene una empresa que vende calzado, hacemos un vídeo que reluzca como por qué es mejor calzado que otro. Aquí está lo bueno, lo malo lo eliminamos de la ecuación. Claro, cuando entras en conflicto de intereses, en ese tipo, de lo que tú hablabas, es que no vas a trabajar a gusto, no vas a estar bien haciendo ese trabajo. Y al final, te digo yo por experiencia, que vas a dedicar más tiempo, más recursos y más energía que en algo con lo que vas alineado. Yo hace poco me pasó que hice un vídeo de muy bajo presupuesto porque era para un amigo que quería lanzar algo, ya saldrá dentro de poco, y no pensé en el presupuesto y no pensé en nada, solo pensé en cómo le iba a aportar a él y lo bonito que era el mensaje que él estaba lanzando. Hice un vídeo que yo me había reservado un día en 2 horas, pero que me olvidé hasta de cenar. Tengo hambre, igual es porque son las 11, ¿no? Lo hice en 2 horas y media. Entras en ese estado de flow que se llama, sí. que es tan bonito porque estás en línea y parece que viene todo tan fácil. No estás luchando contra eso que no percibimos, que nos cuesta tanto a veces. Y cuando quieres tener una relación o bueno, pasan relaciones de pareja también. Cuando todo tu cuerpo y tu inconsciente te dice, ahí no es, y tú por el motivo que sea dices, no, es que quiero tener relación con esta persona, o bien amistad, porque me conviene, porque conoce a tal, y todo tu cuerpo te está diciendo, ahí no es, nunca va a ser productivo. Puede ser que alcances la meta que estabas esperando, pero te vas a dejar por el camino un montón de energía, tiempo, Sí. y a lo mejor terminas creando el efecto contrario en ti y en la otra persona. Sí. Wow, o sea, estamos hablando de cosas para mayores de 18 años, creo que. Sí, supongo. Mira que hay mucho aprendizaje en los chavales jóvenes, ¿eh? Yo he visto de cerca cómo tienen, no sé por qué motivo, no nos creemos, los que somos más adultos, la capacidad que tienen ellos, sensorial, de relacionarse a través de las emociones, de entender la emoción del otro, quizás sea supervivencia, pero lo he visto y he alucinado, porque das por hecho que no entienden nada, y hay veces que están tan vinculados al tema de las emociones que entienden más que nosotros. Yo te diría que incluso es algo que es innato en nosotros cuando nacemos y que poquito a poco lo vamos perdiendo. Sí. Yo lo veo en mi hijo, por ejemplo, tengo un hijo pequeño, y es que ve a su madre llegar cansada o preocupada, incluso algo triste, y enseguida, mamá, ¿cómo estás? Te quiero mucho. ¿Cómo estás? Y le abraza y le da besos. Y digo, ¿cómo se nota? ¿Cómo percibe? ¿Cómo discierne el tema emocional? Pero es que lo he visto clarísimo, que es que lo siente. Lo siente. Y hay unas ciertas conexiones. Y he llegado a la conclusión de que con el tiempo hemos ido abandonando esa capacidad. No sé si piensas lo mismo que yo. Sí. Hemos ido abandonando esa capacidad y nos hemos vuelto seres egoístas que viven y bueno, dejan de pensar en el que tienen enfrente. Nosotros priorizamos pertenecer a la tribu, porque eso es supervivencia, antes que atender ciertas cosas que como individuo nos harían mucho bien. Y tiene lógica, porque nosotros hemos estado sobreviviendo millones de años de una manera y ahora la vida en sociedad ha cambiado de una forma muy radical en los últimos, no sé, 2000, 3000 años. Y quizás hay cosas que todavía no nos hemos adaptado y están ahí en el fondo y tenemos que lidiar con ellas. Entonces, priorizamos los parámetros que nos marca la sociedad, decir, bueno, si hay que hacer esto así, lo haré así, aunque me abandone a mí mismo. Y es ahí cuando empezamos a crear la carcasa esa del ego, digamos, o del personaje, que muchas veces entra en conflicto con lo que uno siente o como uno es. Porque a lo mejor hay abogados, o hay, bueno, a lo mejor no, seguro, ¿cuántos no conoceremos? Hay gente que está, o funcionarios públicos que les han dicho toda la vida, esto es una buena vida. Y cuando están allí dicen, a ver, a mí me habían dicho que es una buena vida porque está bien pagado y las horas y las condiciones son buenas, pero yo no me siento realizado, yo voy sin ganas a trabajar todos los días. Y yo siempre me acuerdo de cuando estaba trabajando de albañil, hace tiempo, ya te he dicho que he pasado por muchos trabajos, lo contento que iba a trabajar a las 6 de la mañana a echar palas a una hormigonera. A las 6 de la mañana, bueno, a las 6 menos 5 estaba un poco cabreado, pero
A los 2 palazos ya era feliz. Y hacías un muro, hacías una casa, construías, aprendías y dices, mira, no está bien pagado y voy a pasar frío, calor y me voy a cortar las manos y las piernas. No hay un día que no llevaba un tajo a casa. Pero la realización personal, yo la recuerdo y la recuerdo muy bien de decir, pocas veces en el trabajo actual donde socialmente dirán, wow, es que te va mejor. Sí, pocas veces he tenido esa satisfacción y sobre todo he dormido tan a gusto como en ese momento. Cosas que no valoramos porque la sociedad nos dice, no, eso no lo tienes que valorar, eso es una estupidez. Dormir bien es importante. Tener buena forma física es importante. Hay tantas cosas que abandonamos por el bien de un trabajo mejor o una remuneración mayor que al final es como el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Que dices, tío, a lo mejor no estoy viviendo alineado con lo que yo quiero y me estoy muriendo por dentro y por ahí no es. Quizás si yo hubiera seguido los pasos de la carrera, ojo, tengo compañeros que están trabajando de lo que estudiamos todos y felices. Hay otros que cambiaron igual que yo. Si yo hubiera forzado eso, porque a lo mejor mi padre me dice, no, es que sacar una carrera y estudiar de ingeniero es lo mejor que te puede pasar. A lo mejor por lealtad a nuestros padres, que ese es otro melón, por lealtad a tu familia, acabas haciendo algo que ni siquiera te has planteado no hacer. Y acabas entrando en una vida totalmente deshonesta contigo mismo. Cuando hablas de construir, ¿no?, un vídeo, una publicidad, es algo que tú puedes diseñar, ¿no? Está en tus manos el qué captar, cómo hacer, y eres capaz de construir una historia, ¿no? Pero ya adentrándonos, ¿no?, en la persona, ¿cómo crees que se forma ese personaje? ¿Vale? Porque al final creo que de alguna manera no es algo que se escoja o no se escoja, es como a veces la misma corriente de la vida te lleva a posicionarte de una manera o de otra. ¿Cómo piensas que escogemos ese personaje del que hablas? Pues yo creo que por necesidades del entorno, otra vez por supervivencia quizás, pero también porque necesitamos encajar. Y si yo creo que siendo como soy no voy a encajar, elijo otro yo, ¿no? Y pasa lo mismo que con la publicidad esta. Imagínate que me viene una empresa y dice, no, es que tengo que vender esta agua, que sabemos que es malísima, pero es que tenemos que venderla para llegar a ciertos números. ¿Qué historia vamos a contar? Es como el personaje que vas a crear. Vas a crear algo falso, sintético, vacío de verdad, que no tiene nada de lo que te cuenta, pero que sin embargo es atractivo a la vista. Puedes hacer un anuncio que te venda el agua y que sin mentirte te cuente una historia alucinante y dices, vale, sí, te lo compro. Pero cuando compras esto, resulta que el producto por dentro no es lo que te habían vendido. O sea, tiene un recorrido muy corto. La publicidad deshonesta también. No llega hasta el final porque tarde o temprano sale la realidad. Y con las personas pasa eso. Y es muy triste porque hay gente que arrastra a ese personaje hasta una edad tan adulta que después ya no sabe cambiar. Se ha convertido en su identidad y dice, bueno, ¿y quién soy yo sin esto, no? ¿Quién soy yo sin todo lo que me he construido para decirme a mí mismo quién soy? Si me quitas el coche, el roller, la ropa y me dejas en pelotas aquí en la calle, resulta que no tengo nada que aportar. Eso es triste. Es triste, sí. Pero resulta que no te has preocupado en alimentar esa personita que se ha quedado desnuda en la calle sin nada. Te has preocupado de alimentar, y alimentar muy bien, el personaje. Y es un juego que no termina bien. Me encanta la conversación, ¿eh? Yo esto, mira, y me abro contigo porque se trata de esto los podcasts, ¿no? Yo en una época, psicológicamente, toqué fondo. Nada, yo tenía una vida muy buena, muy bonita, pero a lo mejor estaba alimentando a ese personaje, pues no sé, nunca sabe uno por dónde puede venir. El ego tiene unas trampas que te absorben. Y un momento, yo te diría que 2019, un poco antes, que toqué fondo por circunstancias. Toqué fondo de decir, macho, como una depresión, de decir, qué mal, todo, ¿no? Todo lo que después descubrí que a lo mejor es que estaba viviendo deshonestamente conmigo, ¿no? Y nada, era todo normal, pero en ese momento te das cuenta, te hace un clic la cabeza de decir,
te pasa algo en la vida, ¿no? O muere un familiar, o rompes con una pareja. Por lo general es un clic que te hace caer, ¿no? Y desde ese dolor, cuando tocas fondo, desde ese dolor es cuando de verdad tienes esa conversación contigo y te dices, vale, ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? Tienes que dejar de contarte esa mentira. Tienes que dejar de hablarte a ti como le hablas al personaje. Tienes que entrar y ser sincero y honesto y decir, vale, hemos estado haciendo aquí una película que no era la real. Vamos a buscar las herramientas para salir. Es como que dejas en el fondo del pozo una mochila tan pesada que cuando sales no hay nada que te pueda volver allí. Y cuando sales has adquirido unas herramientas de decir, aquí estoy yo, ¿qué viene ahora? A mí me ha servido eso y agradezco muchísimo haber pasado por ahí. Lo pasé muy mal, semanas o 2 sin comer y poner un plato delante de comida y decir, es que no tengo hambre. Y pensar, ¿cómo puede ser que no quiera comer cuando hace 3 días que no como? Es fuerte, ¿eh? Sí, sí. La cabeza está en modo supervivencia o en huir, no sé tampoco explicarlo, psicológicamente tendrá una explicación. Pero lo que sí que es verdad es que en ese momento dices, vale, quiero salir de aquí, porque así no quiero estar. Hay gente que desgraciadamente se queda por el camino, no lo soporta, y hay otras personas que yo tengo la suerte de haber transitado eso y haber dicho, vale, aquí no quiero estar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es muy potente, porque ¿qué tengo que hacer? Significa que vas a adquirir las herramientas que hagan falta sin ponerle juicio a esas herramientas. A mí no me funciona, no sé, hay gente que le ha salvado la iglesia, la ha sacado de las calles, ¿no? Sí. Y a lo mejor no creían en Dios, pero eso les ha sacado y les ha llevado a una vida mejor, la fe cristiana. Otros que les ha salvado a un grupo de, no sé, de esto que hablábamos antes, de hierbas, ¿no? Es que no quiero decirlo así porque puede sonar mal, pero bueno, de Sí. algo más espiritual, ¿no? Sí. La historia es que cuando coges esas herramientas y las haces tuyas, lo bonito es que cuando llegas a sobrevivir a todo eso y a volver a ser tú, te construyes de una manera mucho mejor. Ya no es un personaje lo que has creado, ya eres tú en esencia. Y sobre todo puedes ver a otras personas que están pasando por ahí y decirle, mira, te puedo ahorrar un tránsito y desde lo que yo he vivido te puedo, a lo mejor, no ayudar, sino decirte, esto está aquí. Ayudar no se debe. Tampoco, cuando alguien ves que está en el pozo, tú no eres quien para ayudar. Esa persona tiene que salir de ahí. Quizás enseñar el camino de alguna manera. Entregar las herramientas que a ti te han servido, que a veces no sirven para todo el mundo, pero es bonito. Y yo lo agradezco porque cuando viene algo peor, porque en ese momento a mí no me pasaba nada, ni tenía problemas con nadie, simplemente caí ahí. Cuando viene algo peor, tú estás preparado para afrontarlo. Los cisnes negros que llaman en la vida, ¿no? Que es un evento que no tenías previsto por nada del mundo y ocurre. Sí, quizás cuando atraviesas ese momento, ¿no? El momento de la derrota, dicho de alguna forma, o de la caída, y por obligación te toca replantearte la vida en sí, como has hablado, ¿no? Te toca replantearte, ¿realmente es lo que quiero? ¿Realmente soy lo que quiero ser? ¿Estoy donde quiero estar? Empiezas a replantearte, digamos, la estructura total de tu vida que tú mismo has formado. Llegar a entender o llegar a conseguir, digamos, conectar con tu propia esencia, con el interior, creo que es una de las cosas más liberadoras que existen, pero también difícil. ¿Cómo eres capaz realmente de conectar con esa esencia? Y cuando digo conectar con la esencia, lógicamente vamos a dejar el ego, vamos a dejar el personaje fuera y vamos a decir, esto es lo que quiero, esto es lo que soy realmente. El otro día hablaba en un vídeo, no sé si lo has visto, justamente, hablaba un poco de esto. Y hablaba acerca de cómo hay personas que se sienten felices en una caravana con un trocito de tierra, unas gallinas y unas patatas. Salir a la calle, respirar, que le dé el sol y ahí es donde realmente son felices. Ahí es donde realmente dicen, esto es lo que me llena. Y otras personas viven totalmente rodeadas de lujos y no encuentran la felicidad. O sea,
¿Cómo conectas realmente con ese yo? Es cuestión de perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien que tiene todo no valore la vida y alguien que está a punto de perderla valore hasta ver un amanecer? Es cuestión de perspectiva y a veces una cura de perspectiva nos vendría bien a todos. Yo hace poco tenía un problema muy grave, un problema fuerte, de estos que dices, madre mía, me hundo aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que empieza la cabeza a trabajar solo. Y hice algo que leí en un libro, no me acuerdo cuál, tengo mala memoria para los títulos, que decía, bueno, ¿qué podría pasar peor? Métete en esa situación. Entonces, con todo el respeto que merece el tema de las enfermedades, imaginé que tenía en ese momento, me habían diagnosticado un cáncer terminal y me quedaban 2 meses de vida. ¿Sabes qué ocurrió? Empecé a meterme dentro de esa película y decir, wow, no me voy a poder despedir, no voy a ver crecer a mis hijos, que todos los planes que yo tenía en la vida, no voy a envejecer al lado de mi pareja. Me metí de lleno en esa movida tan triste. Uh-huh. Y empecé a darme cuenta de que el otro problema que tenía era una estupidez. ¿Cómo fue después cuando, me acuerdo, estaba esperando a que saliera del centro comercial mi chica y empecé con eso, no sé, tardó en el centro comercial más de lo que esperaba, entonces me dio tiempo a pensar mucho, ¿no? Dije, ostras, vale, esto es triste. Cuando salí de ahí, de esa perspectiva, y empecé a volver en mí y decir, esto no te está pasando, pero este ejercicio me valió para decir, es que ahora mismo estoy agradecido de todo lo que está pasando, a pesar de este problema que tengo, que no es tan grave. Siempre hay un problema más grave, siempre hay algo peor que te puede pasar y es cuestión de perspectiva verlo. Hay gente que está en la absoluta tristeza rodeado de riqueza económica y de lujos. Y suele ser gente que a lo mejor no ha tenido la suerte de poder entender que todo eso tiene un valor. Es decir, si a ti no te lo han inculcado y tú has nacido con ello, a lo mejor no lo sabes valorar. Lamentablemente, las personas que con un amanecer y con una caravana son felices, tienen mucho más que estas personas que tienen todo. Pero es un baremo social también. Y volvemos al tema del trabajo. A lo mejor te dicen que tener este trabajo es lo mejor que te puede pasar en la vida y quizás estando de albañil serías más feliz, pero no lo vas a saber porque tú mismo te limitas a decir, no, es que a mí me han dicho que esto es lo mejor y aquí me quedo. Y no acabas yendo por la vida que tú querías. Cuando hablamos de honestidad, creo que hay que aplicarlo hasta a esto. Si tienes que dejar un trabajo, y está bien que es un poco Disney esto, ¿no? Sí. Pero, bueno, ¿qué otra opción hay, no? Es que estamos hablando de realmente vivir la vida que queremos vivir. Entonces, y construirla. Y construirla. Nadie dice que es fácil. Hasta qué punto eso tiene. Es decir, al final, si somos honestos, todos tendríamos que luchar por ello. Es cultura popular quejarse en los bares, ¿no? Ir al bar y decir, es que está todo muy mal, es que tal. ¿Y qué pasa con eso? Que nos desvinculamos de la responsabilidad de nuestro día a día. Yo soy autónomo y en España ser autónomo pues es complicadete, ¿no? Hay muchos pagos y puedes hablar abiertamente. Es decir, aquí no... Sí, pero viene a colación de lo que te voy a decir. Sí, es jodido porque tenemos que lidiar con una serie de obstáculos que nos complican mucho el hecho de levantar un negocio, ¿no? Vale. Yo puedo quejarme de eso y despilfarrar mi energía quejándome con mi amigo, quejándome en el coche, quejándome en el bar, quejándome por teléfono y no invertir esa energía negativa en algo constructivo. Que es, bueno, ¿has buscado soluciones? ¿Has visto qué puedes hacer con ello? ¿O simplemente te vas a quedar quejándote y pagando y haciendo, ¿no? Hay soluciones. Está claro que nacemos en una desventaja, pero otra vez volvemos a la perspectiva. Es que el que nace en mitad del Sáhara tiene menos oportunidades que un autónomo en España. No justifico ni una cosa ni otra, pero estamos como en la cultura de la queja. Y hay mucha gente que se queja de cosas que tienen solución,
pero con el aliviadero de quejarse dice, bueno, yo derivo mi responsabilidad en la economía, en el cambio climático y en la guerra de Ucrania. Entonces ya, no puedo, como ya no depende de mí, no hago nada para solventarlo. Todos los días decidimos, todos los días tomamos decisiones y todos los días decidimos si seguir quejándonos o cambiar nuestro día a día. Podríamos perfectamente entrar en ese bucle y vivir una vida de quejas sin cambiar nuestra situación. Hay gente que está en un matrimonio infeliz y vive quejándose del marido o de la mujer. Tío, no es bueno para nadie y a lo mejor está en tu mano cambiar eso. Tendrá unas repercusiones que tendrás que aceptar. Como todo en la vida, como dejar la mochila del ego en el fondo del pozo. Pero va a cambiar para mejor tu situación y para tu entorno. Más que nada porque vas a vivir en honestidad. Si yo soy feliz siendo autónomo, no te digo que me viene bien pagar la cuota y todos los impuestos que hay que pagar, pero es la vida que quiero. Y como voy a pelear por ella, voy a desarrollar las herramientas que hagan falta. A mí no me vas a cambiar esto que tengo, que hay veces que cuesta llegar a fin de mes o que hay que pedir prestado para pagar la cuota. Eso pasa muchas veces. Sí. Y hay meses malos y hay meses buenos. No la cambio por una nómina donde me digan 8 horas que tengo que estar sentado levantando planos. Es que no quiero esa seguridad. Es que quiero la incertidumbre y el no saber. Me pone eso. Es el día a día. Y la vida consiste en eso. Para mí, hay gente que es más tranquila, que no quiere tenerlo, que quiere tenerlo todo claro. Dicho de alguna forma, quizás has despertado, o sea, una vivencia en tu vida te ha hecho realmente despertar. Despertar me gusta llamarlo despertar. Has vivido un despertar dentro de ti, de conciencia, esa conciencia que te lleva a realmente entender la vida. A ver, yo no lo tomo como un despertar o como una conciencia de... Vamos, no me creo más sabio que nadie. Simplemente me funciona esta forma de vivir en sociedad. Y me funciona bien. Y a veces, incluso siendo disruptivo, tenemos un grupo de negocios, o sea, un grupo de empresarios, que mi amigo Sebas está allí también, donde se supone que hay cierta formalidad donde estar, ¿no? Y yo desde el día 1 digo, es que no hay que tomarse tan en serio nada. Nada es tan serio, ¿no? Uh-huh. Y funcionaba así dentro. Bueno, digo, o me echan, o me quieren. A día de hoy... No te han echado de momento, ¿no? No, a día de hoy somos... Hay relaciones incluso de amistad. Y funcionar así, a mí... O sea, vivir así en sociedad y en el trabajo y en todo, me ha funcionado. Yo creo que lo que ve la gente es que hay honestidad, que no hay un personaje, que soy yo, que no estoy fingiendo nada y que luego, cuando me conozcas más, vas a conocer más de lo mismo. No hay nada más que cambiar. ¿Y es algo que ves en el resto de sociedad? Es decir, dices que tú vives así en sociedad, pero eso también lo ves en otros. Porque claro, es que, por eso digo despertar, ¿vale? Porque pongamos como base de que en realidad no es una forma común de vivir. A ver, hay gente que si despierta tiene que dejar la pareja, el trabajo y el país. Porque lleva toda una vida nadando en dirección contraria. ¿Cómo de incómodo es eso cuando ya llevas mucho tiempo viviendo así? A lo mejor no les conviene despertar. Bueno, despertar, tú lo llamas despertar. Simplemente es decir, vale, sí, para mí ¿estamos yendo bien? Digamos, despertar a una toma de conciencia. Sí, tomar conciencia de lo que estás haciendo, de cómo estás viviendo. Yo lo he visto mucho y veo después, mira, yo no sé si es normal que se haya naturalizado tanto el tema de... las adicciones en general, no sé, las adicciones llámale pues los casinos, fumar y otras cosas peores, ¿no? Hay gente que es adicta a salir de fiesta, ¿no? Sí. Lo que yo veo ahí siempre, y digo siempre porque rascas un poco y es evidente, es que estás haciendo un ruido para tapar un dolor. Cuanto más ruido haces, cuanto más fumas, cuanto más sales de fiesta, cuanto más dolor hay. Y ese dolor viene dado muchas veces de no ser honesto y vivir una vida que no es la que tú quieres. Pero no te lo vas ni a decir. Simplemente me engancho a esto. Fumo más, bebo más,
me voy más de fiesta. Y no tengo esa conversación conmigo mismo tan importante que llevo esquivando años porque es muy incómoda. Y si la tengo que tener los huevos de cambiar prácticamente toda mi vida. Entonces, es más cómodo fumar, beber y quejarse. Estoy dispuesto a cambiar. Claro. ¿Quién está dispuesto? Cuanto más tiempo pasa... Yo he tenido la suerte que me di ese bajón, tropecé a los... No sé, tenía... ¿Cuánto tenía? No sé, 30 años, 31 años. Y me vino bien, pero a lo mejor si no llegó a pasarme ese detonante, habría seguido con ese personaje hasta los 40, 50 más. ¿Y cuándo es el momento de decir, vale, voy a dar este cambio? Luego vienen problemas más graves o te encierras en esa vida de queja y de seguir matándote porque no quieres tener esa conversación. Y nunca la tienes. Y si te va bien, no caes en una depresión. Si te va mal, caes y no tienes las herramientas para salir. ¿Cuántas vidas hay cuántas personas, ¿no? que derrochan su vida? Yo esta conversación la tuve con un familiar que bueno, hablamos mucho de estos temas, ¿no? De hecho, me encantan. Y hablamos de no hay nada peor que ver a una persona desperdiciar su vida. El tiempo es que es el único valor que tenemos. Valor me refiero como moneda, ¿no? Es lo único que tenemos. Y lo vamos gastando diariamente. Entonces, gastar el tiempo en una vida vacía, en una vida que realmente no te produce felicidad, una vida en la que realmente la has llenado, como dices, de ruido, de entretenimiento, bueno, voy a hacer esto porque si me quedo un minuto solo en casa, posiblemente me venga abajo. Y prefiero irme a, no sé, gente que no rellena ese espacio con alcohol ni fiesta. Lo rellena con un gimnasio. O lo rellena con el trabajo. Con el trabajo también. O lo rellena con áreas de su vida en las que dices, wow, qué tío más trabajador. Y te paras un segundo a verle y dices, es que está desperdiciando su vida. Es que en realidad lo que no quiere es sentarse consigo mismo. Entonces, pasa la vida, pasan los días, los años, los meses y te paras a mirarlo y dices, está desperdiciando su vida. O sea, si tuviéramos que medir nuestra vida, más que por años, sino por horas de vida, habría que preguntarle qué edad tienen muchas personas, que tienen a lo mejor 70 años, pero tienen muy pocas horas de vida. Pero a lo mejor son niños. De felicidad, de realmente disfrutar. Claro, es un tema que yo creo que nos tiene que llevar a replantearnos cómo estamos viviendo y replantearnos si realmente lo que estamos viviendo es una proyección de los demás, un personaje que hemos creado nosotros, o realmente estamos viviendo la vida que queremos vivir. Es difícil que una persona cuando se encuentra a sí mismo no conecte con lo que realmente le gusta. Sí, es complicado. Y a lo mejor es el último trabajo que te esperabas tener, ¿no? Decir, ostras, pues es que de repente llevo toda la vida haciendo trading o banquero y tal, y resulta que me gusta trabajar la madera. Pero hombre, pero eso no te va a dar dinero, pero es que no me importa el dinero, es que quiero estar bien, ¿no? Yo he dicho la madera porque a mí me gusta mucho la madera y a lo mejor es algo que termino haciendo, pero no se me da bien. Entonces, no lo podría convertir en un oficio a corto plazo. Pero es cuestión de ir en concordancia. Hay un hombre que salió en un vídeo de un podcast que hace un banco, concretamente. No vamos a hacer publicidad, porque no nos ha pagado y tampoco vamos a... Ya llegará, ya tocarán en la puerta en su momento. Sí. Y entonces hizo un podcast hablando justamente de que se encontró consigo mismo. Y el tipo era un crack, era un abogado, tenía bastante prestigio en su profesión. Pero dice que de repente llegó un día y pasó justamente lo que tú estás hablando. Sí. Y dijo, clac, cambió algo. Y en ese momento dijo, voy a coger la bicicleta, no sé si la habrás visto, y voy a dar la vuelta al mundo con la bicicleta. Anda. Y el tipo se subió a una bicicleta y dice, quiero conocer, quiero vivir
Y ese tipo se subió a una bicicleta, vendió todo, vendió hasta la casa, vendió, o sea, el coche, lo vendió todo y dijo, yo, si no voy a volver. Claro. Y en ese momento fue cuando hizo lo que realmente, lo que estamos hablando, conectó consigo mismo, hizo lo que realmente le hacía feliz. Y ese clic, imagínate que en un caso más grave es algo que te limita en el tiempo y te dicen que tu vida se va a acabar en 2 meses. ¿Qué reflexión tendríamos? Seguramente ese chico no tuvo la mala suerte de tener esa mala noticia, pero sí que tuvo un clic que le llevó a tomar la misma conclusión. Es decir, ¿qué he estado haciendo y qué voy a hacer? ¿No? Y tener también la capacidad de tirar para adelante con todas las repercusiones, porque claro, las hay. Las hay. Estás rompiendo algo que llevas construyendo toda la vida y que la gente espera de ti. Eso es lo peor, lo que la gente espera de ti. Nosotros somos tribu y vivimos como tal. Y ocurre que como hagas algo que te aleje, por ejemplo, algo que te avergüence, estás ya lidiando directamente con la supervivencia propia. Porque salirte de la tribu, que te expulsen del grupo, es morir en nuestro subconsciente. Sí, no sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer para seguir perteneciendo aquí? ¿Me tiene que gustar esta música que le gusta a todo el mundo? Vale, sí, venga, va, voy a encajar, ¿no? Eso pasa mucho cuando estamos en el instituto. Que, joder, sí. ¿qué hay que hacer para pertenecer al grupo? Me gusta esto, venga, vamos todos a eso. Todos a una. Pero claro, cuando uno es honesto, a veces tiene que incluso romper eso y decir, vale, me da igual que me dé la espalda al grupo. Y ocurre al final el efecto contrario, que el grupo ve en ti algo que a seguir, de decir, ostras, ¿no? Y está después, cuando se levantan las envidias. Yo hablo sobre todo cuando hay alguien que es emprendedor y le va muy bien, no es mi caso todavía, y le va muy bien porque ha roto un patrón del cual se esperaba de él. Entonces empieza a hacer algo que no era lo estipulado y hay 2 tipos de personas en la sociedad que dicen, mira ese... Qué tonto es, primero, ¿no? Qué tonto es que está haciendo esto, se va a pegar una leche que ya verás. Y cuando le va bien, ¡buah! Ese le va bien, seguro que algo chungo está haciendo. Y viene la envidia. Y luego está los que... Ese grupo suele ser el que se queja todos los días en el bar porque todo está muy mal. Y luego está el que dice, ostras, este tío le ha ido bien. Voy a aprender de él y si tengo alguna sensación hacia esa persona, es admiración. Sí. Porque ha hecho algo que el resto de nosotros no ha tenido esta de hacer. Y cuando te formas parte del segundo grupo, dejas de quejarte, empiezas a recoger esas herramientas y acabas formando algo mejor. Quizás no tienes tanto éxito como otra persona, pero sí que tienes la capacidad y adquieres las herramientas de mejorar tu vida. Has hablado antes de lo que los demás proyectan en ti. Sí. Y es un tema muy, muy, muy interesante porque al final somos la construcción de todo lo que nos rodea. Uh-huh. Justamente ese personaje del que estás hablando, ¿cómo se construye? En realidad se construye en base a un conjunto de pequeños piececitas uh-huh. de todo lo que nos rodea, desde nuestra familia, el país donde nacemos, el año, el lugar. Hablas de tribu, quiénes son los que nos rodean. Es decir, nos expresamos, hablamos, pensamos, razonamos, nos gustan. De hecho, nuestro estereotipo de belleza, lo que es bonito, lo que es feo, o sea, lo que es bello, lo que es horroroso, todo esto es una construcción de todo lo que nos rodea. Entonces, claro, es muy difícil salirse de ese personaje. El personaje que realmente creemos que realmente somos, pero que es el que todos han arrojado hacia nosotros. Todo lo que nos rodea, desde que hemos nacido, se ha ido construyendo un personaje a nuestro alrededor. Sí que es cierto que de alguna manera nosotros podemos llegar quizás a tomar el timón en alguna dirección, pero ese personaje no es que lo construyamos nosotros, es que hay un factor muy, muy grande, en mi opinión, uh-huh. que es justamente todo lo que nos rodea. Por eso es imposible que tú crees un personaje igual, que como has dicho, un tío que vive en el África profunda, ¿no? O sea, claro. Es un personaje totalmente distinto. ¿Pero por qué? Porque la tribu es diferente. Yo no sé si eres creyente. No lo soy, pero me gusta mucho
la religión, la fe, los valores que lleva. Ujú. Los valores que lleva. Y hace poco he estado cerca de ello. Y digo, esto es un bien social. Es bueno. Es bueno, hace que la gente saque lo mejor de sí. Y bien llevado, he visto chavales en relación con este vídeo que te hablaba, he visto chavales jóvenes que les ha cambiado la vida a mejor. Entonces, si eso es bueno, adelante. Yo no soy creyente como tal, pero sí que entiendo que... Recuerdo siempre a mi abuelo, que era estas personas de antes que han aprendido a leer con los cómics que se encontraban. Sí. Niño trabajando desde los 8 años, de otra época, ¿no? Y él me decía, yo no soy creyente, pero he leído la Biblia 2 veces porque quiero entenderla. Leyó la Biblia 2 veces para entenderla y sacó cosas moralmente... Propias conclusiones. Exacto, que dices, esto es 100% aplicable a todo el entorno y estoy seguro que eso en su día salvó de alguna forma a la humanidad, porque cuando no había por qué hacer el bien por otra persona, dio un porqué, dio una razón. Cuando había que explicar las cosas en el medievo a la gente como a los niños pequeños, dio algo que la gente pudiera entender. Y seguramente durante esa aplicación de la fe la gente dejó de matarse o dejó de hacer el mal o dejó de robar porque había algo que te podía castigar y había algo que te podía premiar. Socialmente es precioso. Y aplicado hoy en día, yo creo que cuando chavales o alguien está perdido, hablábamos antes de, imagínate a alguien que está muy metido en problemas y conoce una razón superior, pues ¿por qué no? Si esa razón superior puede ser Dios, si lo llevas al terreno espiritual, o puede ser el universo, tú mismo, cualquier cosa, pero sí que nos eleva esas creencias de que hay algo mejor para ti, que hay algo más grande de lo que formamos parte, sí que nos eleva a hacer algo que es mejor para nosotros, que es hacer el bien por encima de tus propios intereses, querer a las personas, perdonarlas. Yo vivo mucho... Yo creo que practico la fe sin ser creyente y sin entenderla, porque me encanta hacer las cosas. Dices, sí, pero mucho de lo que hablas en realidad... Sí, es esto. Tiene un trasfondo muy, ¿cómo decir? Una esencia... Porque al final, ¿qué es el ego? ¿Qué es el personaje? ¿Qué es el alma de la persona? Pero es que al final... Hablar de esto irremediablemente nos lleva hacia un punto muy profundo del ser humano, ¿no? Por eso te preguntaba. Sí, bueno, si alguien viene y quiere hacerte daño, en ti está que eso te duela. Es decir, la capacidad de que alguien venga y te pegue con un palo, sí, a lo mejor tú no lo puedes evitar. Pero el hecho de que a ti eso te suponga un drama o algo de lo que aprender, está en ti. Había nunca me acuerdo de la frase porque era un poco enrevesada, pero había un señor en los campos de concentración de los nazis que sobrevivió porque tuvo un para qué. Ese para qué era contar la historia. Y la frase, me quiero acordar, decía, en esencia decía que no pueden hacerte daño si tú decides que no te lo hagan. Es decir, no puedo controlar los actos de las otras personas, pero sí que puedo controlar cómo yo reacciono a esos actos. Eso sí que está 100% en mí. Y él decidió que, al igual que sus compañeros estaban tirando contra las vallas electrificadas porque no podían seguir, él decidió que todo aquello que le estaban haciendo no iba a poder con él. Entonces, no estaba en su capacidad que se termine la guerra, pero sí que estaba en su capacidad decidir cómo le afectaba la guerra a él. De hecho, sobrevivió y lo contó. Y construyó un para qué que le hizo sobrevivir. Es muy fuerte eso, porque hay gente que sale de enfermedades porque tiene un para qué o se lo construye y lo decide así. Y la mente trabaja sobre el cuerpo. Quizás la ciencia no ha llegado ahí todavía, en parte sí, pero es algo que está comprobadísimo. Por eso hay gente que tarda muy poco, que de anciano muere antes que otras personas que son súper longevas. Y ves porque tienen un motivo por el que seguir, un motivo por el que vivir. Eso es mente, no es cuerpo.
No estás haciendo nada, no estás tomando nada para seguir viviendo. Tu cabeza está diciendo tienes que seguir. Eso es muy profundo. Y en el día a día se aplica, aunque no te pase nada. Es decir, ¿yo por qué quiero estar bien? ¿No? Y cuando tienes un para qué, funcionas de otra manera. Y volviendo al tema este de el para qué, a veces el para qué es hacer sonreír a otra persona que no conoces de nada. Uh-huh. Hacer el bien a tus amigos, hacer que tu pareja esté menos triste. Un montón de cosas que a lo mejor se podrían equiparar con esto de hacer el bien, pero sin embargo lo que estás haciendo es el bien para ti mismo. No sabemos hasta qué punto esto nos hace bien a nosotros, pensando ya egoístamente, decir, es que quiero actuar así por mí. ya no es algo la recompensa es el acto de hacerlo. Ayudando te ayudas. Sí, supongo que sí. Y cuando hacemos, en la medida de lo que podemos, algo mejor a nuestro entorno, por supuesto que nuestra situación personal va a mejorar. Es imposible que no mejore. Hablas de la mente, ¿hasta qué punto? O sea, hay una cierta curiosidad que me acaba de despertar, ¿no? ¿Hasta qué punto la mente tiene ese poder? De hecho, por ponerle un nombre, ¿no? Ese poder sobre el cuerpo. Como te contaba antes, imagínate el poder de que la mente te diga no te comas un plato cuando hace 3 días que no comes. La mente te puede hacer morir. Te puede hacer morir porque decide que se ha terminado. Y te puede hacer vivir cuando tu cuerpo está reaccionando mal a cierta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el poder es infinito. Lo que pasa es que no, otra vez culturalmente, tampoco tratamos esto como no. La cultura es, bueno, si tienes un mal, ve y compra un parche. Medicina occidental. Ahora, Juanjo, se utiliza este factor mente como algo energético. No sé si lo habrás escuchado. Sí. Sí, como algo energético, como que somos energía. La mente es capaz de controlar esa energía, de llevar a ciertos puntos del cuerpo, sanarte, autosanación. No sé si estamos hablando de esto. Bueno, no entiendo mucho de esto, pero sí que sé que existe. ¿Qué ocurre? Que mientras que no se pueda explicar científicamente, lo único que tenemos son hechos. Y sabemos que funciona, pero no sabemos por qué funciona. Y hasta que no sabemos por qué funciona, no lo pasamos a la parte científica donde socialmente es aceptado por una mayoría. Porque el consenso social pasa por unos embudos que tiene que ser que esté afirmado que científicamente tiene esta explicación. Muchas veces, lamentablemente, esto tiene que ver también con dónde está la industria. Y si tú te puedes sanar mediante tu propia mente, ahí no hay nada que te puedan vender, a no ser que sea un curso. Bueno, entonces ya luchas contra una industria, pero es que está demostrado. No se sabe por qué, pero se sabe que funciona. Y es increíble. Creo que nos da un poder maravilloso de decir, ostras, tenemos la capacidad de que esté dentro de nosotros el hecho de poder curarnos, ¿no? Es otra vez volver a nosotros, a la responsabilidad. La medicina occidental te dice, no, si te duele, ve que te van a curar. Pero no piensas después en tener una vida que no te vuelva a enfermar, ¿no? Me voy a curar con un parche. Y si me pongo malo, volveré a curarme. Tío, son hábitos, son mucho trabajo que a lo mejor no estamos dispuestos a hacer. ¿Y a otros? ¿A otros? Hablamos de podríamos incluso curarnos a nosotros mismos, tratarnos a nosotros mismos. Sí. ¿Y a otros? Pues no sé con el tema de la salud, pero con el tema de la psicología o con la forma de vivir, cuando son temas ya mentales, piensa que como tú vivas y las otras personas ven que te puede funcionar, seguramente van a decir, bueno, aquí ya hay algo, ¿no? Hay algo. Va bien quien diga, mira este tonto, y va a haber quien diga, ostras, yo quiero eso, ¿no? Como lo que decíamos antes, que siempre tratando de hacer ejemplo, de decir, chico, a mí esto me va. Ojalá a ti también, pero no te voy a vender nada que tú no pidas, ¿no? Como dicen, el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Esa frase. Sí. Entonces, tampoco es cuestión de imponer, o cada uno tiene su momento. Nadie es maestro de nada, simplemente tiene ciertos aprendizajes que le han servido y que puede aplicar que pueden servirle a los demás. Pero si entramos en la parte de yo te voy a salvar,
yo creo que ya estamos otra vez en la trampa del ego de es que yo no soy quien para salvarte a ti de nada, ¿no? Wow. Realmente es un tema que... Bueno, empezado hablando de vídeos, de audiovisual. Sí. Es que hemos abierto un melón, pero bastante interesante. Además, creo que necesitamos 3, 4 podcasts para... Es que esto es un tema que no se termina. No se termina nunca. Mira, yo tengo un amigo que, bueno, a ver si un día se anima a venir al podcast, y nos hemos pasado hablando de todo esto, porque somos muy de darle al tarro también, ¿sabes? Y nos hemos pasado, no sé cómo dices, 3, 4 horas hablando. Y es un tema que claro, siempre abre posibilidad a seguir hablando y hablando y hablando, porque es un tema muy profundo. Pero, ¿sabes? Yo estoy muy contento de que parece que cada vez hay más gente que se da cuenta de qué somos realmente. Y yo hablo de despertar, hablo de conciencia, porque cuando yo creo que despiertas, y yo me gusta decirlo así, y hay una consciencia en ti que despierta, ya sea debido a una situación traumática, o ya sea porque, bueno, pues porque te tocaba empezar a nadar hacia adentro, ¿no? Y cuando nadas hacia adentro y conectas con tu yo, ves la vida de otra manera, como estás hablando. Totalmente. Y por eso estás hablando y me veo muy reflejado, ¿no? de muchas cosas. Ves la vida de otra manera. Es decir, quizás la opinión de los demás pasa un séptimo, octavo, un quinto, no sé, desaparece, ¿sabes? Ya no es una prioridad la opinión. Y vives. Y hoy tienes unos huevos fritos en la mesa y te los comes y eres feliz. Sí. Y mañana tienes un plato de suculento, de punta fina, como se dice, y eres feliz igual. Pero tu felicidad no se reduce a lo que tienes. No se limita a tener más o tener menos, no a las cosas. O sea, cuando conectas con ese yo interno, todo eso desaparece. Es una vanidad, es absurdo. Entonces, coincido mucho contigo en el sentido de que al final, incluso en las relaciones humanas, cambias. Cambias, porque ya no buscas la aprobación. Claro. Entonces, cuando tú conectas contigo mismo y dices, es que te despiertas. Y esa conciencia hace que no vayas buscando la aprobación de la gente. Es que esa aprobación pasa por unos filtros que a lo mejor no te hacen bien a ti. ¿No? Ahí está. Claro. Entonces, todo esto te lleva a una posición en la que te conviertes en un ser humano diferente. Es más, me atrevería a decir que el éxito lo encuentras justamente cuando llegas a ese punto de conciencia. Sí. Además que necesitas muy poco para estar bien. Eso realmente... El éxito, pero me has entendido, el verdadero éxito. El verdadero éxito. Porque puedes infinitamente llenar y acumular y tener y tener y tener. No vas a terminar nunca, es imposible. ¿Cuántos ricos se suicidan? ¿Y cuántos...? Sí, lamentablemente... Pero ves que tiene esa explicación de que habían comprado el cuento equivocado. Es que yo voy a acumular más y, ostras, es que con 1 millón no es suficiente. Pues 10 millones, ostras, que sigue sin ser suficiente. ¿Tú sabes la frustración que deben tener ciertas personas en su abundancia a la hora de decir cuánto más tengo que acumular y resulta que estaba jugando el juego equivocado? No existe un tope. Es una desgracia porque ha perdido mucho tiempo de su vida jugando al juego equivocado cuando podría haber hecho algo más simple, que es decir, ostras, ¿qué de verdad me hace feliz a mí? Sí. Y seguro que es mucho menos, pero es que además es otra forma de vivir donde tú tienes más el control. Porque si tú eres feliz con un huevo frito, tienes un control total de tu felicidad. Sí. Pero si tú necesitas, ya hablamos de necesidad, si tú necesitas tener y tener y tener, está fuera de ti. Porque el hecho de que tú acumules riqueza no depende de ti. Pero puede ser riqueza, puede ser control, puede ser estatus, puede ser poder, ¿no? Que dice cuando tu felicidad se asienta, ¿no? Se asienta en cosas. Claro, ahí tienes pues ese ejemplo, ¿no? De la persona que iba andando y veía pasar al de la bicicleta y decía, si tuviese una bicicleta sería feliz. Sí, y en la bicicleta se encuentra con un motorista y dice, ay, si yo tuviese una moto.
Entonces sí, sería feliz. El motorista con el del coche con el de lujo. Y cuando llegas al coche de lujo dices, si yo tuviese un avión, sería feliz. La realidad es que nunca seas feliz cuando tu felicidad se sustenta en cosas. Exacto. Porque las cosas siempre va a haber algo que te falta, algo que quieres tener más. Entonces cuando conectas contigo mismo es donde realmente dices, no necesito nada porque lo único que necesito realmente es sentirme en paz con lo que hay dentro. Ahí está. Esa palabra es genial porque creo que hay un consenso social donde la felicidad está mal explicada. Sí. Diría yo. Muy de acuerdo. Porque confundimos felicidad con a lo mejor lo que se podría llamar alegría. Es decir, cuando tú ves una foto de alguien que está feliz en un viaje porque está saltando, eso es muy esporádico. Tú no puedes extrapolar eso a una vida, porque no puedes estar en un viaje feliz saltando y tomando un daiquiri todos los días. ¿Sí? Y si lo hicieras, caerías en un pozo de infelicidad. Entonces, con el tiempo uno se da cuenta que la felicidad no es ese pico de alegría. La felicidad es estar en paz el mayor tiempo posible de tu vida. Estar en sosiego, se llamaría, ¿no? Estar en calma, estar con tus emociones controladas. Volviendo a las emociones, es muy importante que puedas controlar tus emociones para que algo no venga externo y te afecte y te tumbe el día. Y también para que algo no te dé una exagerada alegría que sepas que tampoco vas a poder... También es un descontrol de las emociones, de repente estar muy contento, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que hemos estado muchas veces equivocados comprando eso de felicidad, cuando la felicidad es un poco más aburrida, pero es más constante y te lleva a un lugar mejor. Es decir, no saltos de alegría y tristeza, plano. Claro, hay gente que dice, no, yo quiero ser feliz con esto. A lo mejor esa persona no es que quiere ser feliz, es que está tratando de tener esa dopamina que le hace otra vez tapar un dolor. Y busca la felicidad cuando en realidad lo que quiere es calma, pero como no quiere tener esa conversación consigo mismo, va a estar constantemente acumulando, comprando, queriendo, porque lo que está tapando es un dolor el cual no es capaz de encararse a él. Y, ojo, tener un dolor, todos tenemos pena en la vida. El tema es, como decía aquel, no me acuerdo mucho de los nombres, pero me decía, el dolor va a estar. No puedes tenerlo detrás y no verlo, ni puedes tenerlo delante y que no te deje hacer tu vida. Tienes que tener la capacidad de tenerlo aquí al lado. Mirarlo a la cara y decir, bueno, sigamos con nuestra vida. Porque siempre va a haber un dolor, más grande o más pequeño. Y hay que saber vivir con él. Un dolor me refiero a que siempre nos pesa algo en la vida, siempre nos falta gente, siempre hemos ansiado tener cosas que a lo mejor no hemos podido tener en nuestra vida por circunstancias. Y hay cosas que nos duelen, ¿no? O que arrastramos, ¿no? Somos seres humanos. Exacto, pero no podemos negarlo y tampoco podemos dejar que nos condicione. Hay que llevarlo al lado y ser amigo de él. Es decir, encárate con eso, ten las conversaciones que haya que tener y sobre todo la honestidad. Porque si no hablas de lo que a ti te está doliendo, al final acabas huyendo hacia el lado que no es. Wow, pues yo creo que este podcast va a abrir, bueno, pues digamos los ojos a muchas personas que lo vean. No sé cómo salir del podcast. Yo no me esperaba que este podcast iba a ser así. No. Pero nos hemos puesto profundos. Pero, sí. No, es que no sé cómo terminarlo porque no lo terminaría. Ese es el tema. ¿Verdad? Ese es el tema. Estoy muy a gusto y creo que es un tema que se podría hablar muchísimo tiempo. Si tú me lo permites, a mí me gustaría terminarlo por mi lado con un pequeño mensaje a 3 personitas que quiero mucho. Por supuesto, adelante. Y bueno, es un poco complicado, pero yo sé que estoy haciendo las cosas bien en la vida, que estoy haciendo lo que debo y a veces las circunstancias te juegan en contra, ¿no? Todo lo que hago es por ellos 3. Incluso estar aquí hablando contigo, ¿no? Todo lo que hago es por ellos. Y hay veces que es difícil de entender. Es difícil de entender ciertas cosas que ocurren,
Pero con el tiempo, bueno, entiendes lo que ha pasado, ¿no? Yo ahora mismo, la situación mía es, por un lado, de mucho aprendizaje. El tema de las emociones viene en parte de ahí. Hay que saber dominarlas y hay que saber controlarlas porque no puedes dejar que ese dolor te tumbe. Pero hay algo tan grande, hay un para qué tan grande, que es el amor. El amor el amor en general te mueve, ¿no? Y me está enseñando mucho, día a día, a ser cada vez una mejor versión. El amor ese es lo que te hace decir, no vuelques, porque hay un final que es perfecto y no tienes que darle vueltas al coco ni hacer nada que no esté en tu mano. Y cuando esas personitas vean esto, quiero que tengan claro que ese mensaje que todo lo que hice era por algo mejor que la guerra, que el odio y que el resentimiento, que es el amor. Cuando uno vive con amor, no puede equivocarse. Así es. Bueno, pues espero que bueno, ahí queda grabado ese mensaje y sé que cuando se ha escuchado se entenderá. Habrá personas que no lo entiendan, pero los que tienen que entenderlo entenderán. Sí. Bueno, pues Juanjo Samper, muchas gracias por haber venido y por habernos permitido pues, desarrollar este podcast que creo que bueno, a mí me ha encantado. Por lo menos espero que le guste mucho a la audiencia. No sé el tiempo que llevamos, pero... No, pues el tiempo ha pasado volado. Yo no sé, sí. O sea, he mirado el reloj de vez en cuando, pero creo que me ha encantado, vamos Rubén. bien. Ha sido un placer estar aquí y compartir contigo toda esta conversación. No nos podemos ir sin hacer algo que sabes que hacemos, que es nuestros invitados cuando vienen al Refugio Alfa. Al igual que Sebastián te invitó a ti, ¿tú tienes algún invitado que traer o que invitar? ¿Sabes que tienen que ser gente? O sea, Sebastián dejó el listón muy alto. Bueno. Te ha traído a ti, lo has dejado muy alto y tienes que traer al siguiente como mínimo como vosotros. Así que... Pero puedo pensarlo, ¿no? Sí. Vale. Por supuesto. Si te doy una respuesta ahora, igual... No tenías. No, bueno, no pasa nada. Lo tengo en mente, pero ¿sí? Bueno, lo hablamos. Pues lo hablamos. Hecho. Pues nada, muchas gracias por venir y ya sabes, este es tu refugio, el Refugio Alfa. Estás invitado cuando tú quieras. Muy bien, gracias Rubén. Muchas gracias. Un placer.